Buen día, mi nombre es Brian Arboleda y hoy me encuentro acompañado por María Camila Calle Chaverra y Vicky Adonis Barrera. Entre los tres conformamos lo que es el grupo 102 y estamos haciendo lo que es la tarea de psicología social, que es perspectivas de la psicología social. Presentación. Bueno, la estructura que vamos a seguir para este panel está integrada por, como se ha dicho, los tres integrantes. Yo quien me voy a ocupar del rol de moderador. La compañera Vicky, quien se va a encargar de desarrollar el tema del origen de la psicología social. Yo mismo me encargaría asimismo de desarrollar lo que es la psicología social latinoamericana. Y por último, la compañera María Camila se va a encargar de desarrollar lo que es la psicología social en Colombia. Introducción. La psicología social se entiende como el estudio interdisciplinario de las interrelaciones que se dan entre individuo y hombre. Esta se entiende que está conformado por varios tópicos como el poder y la desigualdad, la socialización, la influencia social, las dinámicas grupales, la identidad y personalidad y la construcción social de la realidad, entre otros. Está integrado por lo que es la psicología y la sociología. Precisamente la sociología se debe a su inicio, que se da alrededor del siglo XIX y principios del XX, cuando algunos sociólogos empezaron a teorizar sobre la relación entre el ser humano y lo social. Las perspectivas de la psicología social que se han desarrollado desde entonces se pueden distinguir que hay gran variedad entre ellas. Sin embargo, podemos distinguir entre tres principales perspectivas acerca de la psicología social. Encontramos la americana y la latinoamericana, americana refiriéndonos a los Estados Unidos y la europea. Específicamente hablando de de América y América Latina, encontramos que se encuentran dos perspectivas, la perspectiva individualista que es propia de Norteamérica y la perspectiva crítica y como comunitaria que es más propia a los espacios de Latinoamérica. Aquí encontramos dos perspectivas de lo que es la psicología social. La primera propuesta por Martín Baró, que se basa principalmente en el estudio de lo simbólico y aquellos elementos ideológicos que componen la sociedad. Por otra parte, también tenemos lo propuesto por Gordon Allport, quien propone una psicología más de tipo individualista. Así, a través de las referencias que se nos ha sido brindado en este panel, desarrollaremos eh, el trabajo en, digamos, tres momentos. El primero que es con Vicky, quien se va a encargar pues obviamente de la parte social, que es relacionado a los ítems 2.1 y 2.2 del texto sugerido en su capítulo Constitución y crisis de la psicología social como área de conocimiento. Por su parte, yo me dedicaré al ítem 2.4, que es acerca de la psicología latinoamericana específicamente. Y la compañera María Camila se encargará de desarrollar lo que es la psicología latinoamericana, más específicamente en lo que es Colombia. Bueno, empezando con el tema, vamos a empezar a desarrollar lo que es algo muy interesante, que es el campo social. Entonces, la compañera Camila se va a dedicar a través de los preceptos teóricos que ella tenía en su lectura, a enseñarnos qué es lo que proponen estos autores acerca de lo que es el campo como tal y cómo se da en el campo de conocimiento aquellas relaciones. Esto nos será útil para entender lo social como un campo de conocimiento. Adelante, Camila. Entonces, ¿cuál es el concepto de campo en la psicología de acuerdo con la propuesta de Bourdieu y Lewin por los autores en el texto Bocanegra y compañía? Muchas gracias, Brian, por darme la participación. Me complace entonces estar compartiendo este espacio con ustedes, dando respuesta a tu pregunta. Creo que es importante contextualizarnos un poco y saber que Bourdieu establecía que el concepto de campo son esas relaciones de fuerza que existen o que se dan entre instituciones, personas o agentes con el propósito de que se establezca un dominio o que se establezca un monopolio. Dentro de este concepto de campo también existe un concepto de sistemas estructurados donde se establece de que las relaciones sociales operan sin importar la voluntad individual. Bourdieu entonces establece tres líneas. Una de ellas es el análisis de la posición del psicólogo social en el campo del poder.
¿Qué establece Bourdieu acá en compañía de Lewin? Ellos dicen que existe un espacio social donde obviamente los individuos y los grupos van a competir por unos recursos y por unos reconocimientos, donde aquellos con un mayor capital social, cultural y económico van a tener posibilidades mucho más amplias de posicionarse en ese campo, mientras que aquellos con un capital mucho más bajo obviamente van a estar en una posición mucho más vulnerable y donde van a tener que hacer unos esfuerzos mayores para poder impactar en ese campo. Por otra parte, entonces tenemos la estructura de las relaciones entre las posiciones de los agentes y las instituciones en el campo. Acá podemos ver entonces que existen unas relaciones que obviamente van a ser, que no van a ser aleatorias, sino que van a estar marcadas por una estructura, donde va a estar influenciado por una distribución desigual de los recursos y también del poder, generando obviamente que se creen unas jerarquías y que hayan unas tensiones por esa creación de esa jerarquía. Por último, entonces podemos ver la trayectoria del campo. Acá se introduce otro concepto por parte de Bourdieu, donde es el concepto de hábitus, donde se explica que las estructuras sociales y las experiencias de los individuos obviamente van a estar influenciadas por las acciones de esos agentes que están dentro del campo. Entonces podemos concluir que lo que estos dos autores mencionan es que se debe considerar cuál es la posición de los actores, cuáles son las relaciones estructurales, cuáles son esas condiciones socioeconómicas que están influyendo en la participación de los individuos en el campo de acción. En este caso, en el campo social, que es donde el psicólogo social hace su rol. Muchas gracias. Bien, entonces continuamos con la compañera Vicky. Ahora a ella le vamos a preguntar acerca de la lectura que ella ha elegido. ¿Cuáles han sido esos, digamos, conceptos ideológicos y epistemológicos en el campo general del conocimiento que han influenciado la forma en que se ha desarrollado inicialmente la psicología social? Buenos días, compañeros. Bueno, el contexto histórico hace referencia al entorno social y cultural en que se desarrollan las teorías de la psicología social. Además, la psicología social es una disciplina nueva surgida en el siglo XIX. Estudia la formación cuantitativa de la relación de la mente y el cuerpo. Además, también podemos ver que hay aspectos que influyeron, como el pensamiento burgués, el cual caracteriza por una secularización y democratización. El pensamiento biológico, pensamiento correcto que garantiza un conocimiento inmediato. Pensamiento moderno, la capacidad para explicar estructura diacrónica general del pasado. Además, cabe resaltar que hubo factores políticos que surgieron en la psicología social. Bien, compañera. Entonces, ahora, en razón a estos, ¿cuál ha sido la postura, digamos, crítica que ha tomado el autor frente al surgimiento de esta psicología y cómo ésta se ha visto influida con, digamos, estos factores ideológicos y epistemológicos? Bueno, Martín Varo expresa que la psicología social debe acudir a la liberación de los pueblos latinoamericanos y más específicamente en Centroamérica, ya que a esto es el estudio que él se dedica. Muchas gracias. Bien, ahora continuando con lo que me correspondería a mí, con respecto a la psicología latinoamericana, hay que destacar, digamos, tres características esenciales, como es la emancipación epistemológica, lo que se llega a considerar que es hija de la crisis y el paradigma emergente. Empezando con lo que es hija de la crisis, la psicología, digamos, latinoamericana se da en el contexto de dos crisis. Primero, la crisis en la confiabilidad de la psicología social, principalmente importada desde Norteamérica, y que no tenía los efectos esperados en la sociedad latinoamericana con sus peculiaridades. También tenemos que había una crisis en Latinoamérica en ese tiempo, especialmente por las revoluciones que se estaban dando, influenciados en muchos sentidos por lo que es el marxismo que se introdujo en esta época, pues gracias a lo que es el surgimiento de la Guerra Fría. Entonces teníamos unas situaciones de crisis social que hacían que todo lo que fuera considerado de izquierda tuviera una connotación muy negativa y fuera digno de exterminación. Así muchos de los psicólogos sociales que
surgieron en un ambiente principalmente de izquierda, se vieron amenazados en su integridad y vieron que su trabajo no debía limitarse solo a lo teórico como lo hacían en Norteamérica normalmente, sino se enfocaron mucho más en lo práctico. Esto hizo que los psicólogos latinoamericanos desarrollaran una relación muy cercana entre teoría y praxis. Esto también llevó a lo que se conocería como el paradigma emergente. El paradigma emergente que fue propuesto por Marisa Montero, que fue una de las, digamos, pioneras en este ámbito, propone que la psicología social emergente, como su nombre lo dice, o sea, que no está todavía bien constituida, debe tener ciertas características. La primera de ellas es que es una ciencia histórica, que no es una ciencia objetiva, que está basada en el precepto de construccionismo social que indica que la realidad es una construcción entre tanto los individuos como entre el psicólogo. Así que esto hace que el rol del psicólogo cambie hacia un rol más activo, hacia su realidad, en especial hacia las personas, digamos, más desfavorecidas, eh, haciendo como, digamos, un trabajo más activo en lo que es la psicología política, haciendo más activismo para lograr que esas personas que no han sido beneficiadas y que han sido, digamos, perjudicadas por las estructuras de poder que han imperado, puedan tener un mayor empoderamiento en esta sociedad. Bueno, como último, ¿cuál es el panorama en relación a la formación de psicólogos en Colombia? Esta pregunta la debe responder la compañera Camila. Muchas gracias, Brian. Bueno, teniendo en cuenta pues este cuestionamiento que realizas de cuál es el panorama actual en relación con la formación de los psicólogos sociales en Colombia, yo creo que lo que planteaba Karina Bocanegra en conjunto pues con los otros autores que crean el artículo, ellos establecen de que la formación del psicólogo social está muy marcada a lo teórico, conllevando a que cuando este psicólogo social sale a la práctica, sale a los escenarios, se ve muy limitado en su accionar, ya que no cuenta con las herramientas eh, prácticas para hacer una intervención efectiva. Y esto teniendo en cuenta que Colombia es un país muy marcado por muchas situaciones sociales como es la violencia, como es el desplazamiento forzado, los grupos al margen de la ley. Esto que ha conllevado a que hayan muchas afectaciones en la salud mental de las poblaciones, en especial de grupos, lo que hace que el psicólogo realmente no cumpla su rol o no realice intervenciones efectivas dada la demanda de las personas, porque su formación fue muy teórica y hubo una escasez en esa práctica. Bien, ahora con respecto a la parte, digamos, más concreta del texto que se trata sobre las reflexiones que han tenido los psicólogos entrevistados, pues en el trabajo, dime en un resumen más o menos en qué, cuáles son las perspectivas teórico-prácticas y su perspectiva acerca de la realidad a la que han llegado los distintos psicólogos entrevistados en este documento. Bueno, en este documento se entrevistaron a diversos psicólogos, obviamente como personas autónomas manejan una subjetividad diferente, pero haciendo una reflexión todos llegan a un mismo análisis. Existe una carencia en reforzar el rol del psicólogo en Colombia. Algunos de ellos presentaban de que la intervención del psicólogo social está siendo muy marcada a que esta población está enferma, vamos a hacer un diagnóstico, pero realmente no se tiene la formación de vamos a estudiar cuáles son las causas, a qué consecuencias está llevando esta situación, hacer una intervención mucho más efectiva, mucho más, digámoslo, a la realidad de la que está viviendo esa población. También ellos evidenciaban de que habían muchas diferencias, como lo decía Borde, en el campo. Habían aquellos que de pronto podrían salir de unas buenas universidades, donde podían tener mayores influencias en el medio, tenían unas mayores posibilidades de ejercer su rol, mientras aquellos que habían de pronto estudiado o formado en instituciones que no eran tan reconocidas en la formación del psicólogo social, de pronto se veían más limitados y presentaban más barreras en el momento de ejercer su rol. Así que acá se dan grandes retos para el psicólogo social y es que esa comunidad de psicólogos sociales se pueda unir y pueda trabajar por visibilizar la necesidad del psicólogo social en erradicar aquellas problemáticas sociales.
Bien, como conclusión podemos ver que la psicología ha avanzado desde una perspectiva principalmente positivista que ha, que ha influenciado que en mucho tiempo se haya llevado por un paradigma principalmente de tipo individualista que en el, digamos, contexto latinoamericano no ha tenido tanta efectividad como se supone que pensaba en la teoría. Así hemos visto una reacción de los psicólogos latinoamericanos en desarrollar un paradigma emergente que permita pasar de esta perspectiva positivista e individualista a algo más comunitario y socioconstructivista, aunque este proceso no es un proceso completo como lo sugiere el nombre de paradigma emergente. Podemos ver cómo los psicólogos colombianos y en general los latinoamericanos se encuentran en un proceso de transición entre lo que es el definir sus identidades, si van a definir sus identidades con respecto a las perspectivas y individualistas de tipo norteamericanas o si se van a inclinar hacia una perspectiva más socioconstructivista como lo proponen algunos autores. Es necesario que en Latinoamérica y en Colombia pasemos a formar más a los psicólogos en la perspectiva de una relación teórica y práctica muy relacionada, como lo sugiere Hals Borda en sus estudios acerca de la IAP. Muchas gracias, Brian, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas durante este panel. Muchas gracias, compañeros.